Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este video a petición de muchísimos de los hermanos de nuestra comunidad que nos han estado solicitando nuestra posición con respecto a si María fue siempre virgen. Y bueno, obviamente este es un tema muy polémico, ¿verdad? Es un tema que separa, por supuesto, de manera abrupta a las iglesias evangélicas con el catolicismo. Realmente encontramos un bagaje de argumentos de parte de las iglesias evangélicas a favor de que María no siempre fue virgen, y también pues encontraremos argumentos del lado del catolicismo a favor de que María siempre fue virgen. Veamos brevemente algunos argumentos. Por ejemplo, si estuviéramos del lado de los evangélicos que creen que María no fue siempre virgen, estaríamos por supuesto que apelando a Mateo capítulo 13 versículo 55, que dice así: ¿no es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están acaso todos sus hermanos frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces aquí, ¿verdad?, el evangélico argumentaría que la Biblia está diciendo claramente que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y a manera de objeción, y teniendo la razón, el catolicismo podría decir que no necesariamente se está refiriendo a hermanos de sangre, ¿verdad?, en el sentido de hermanos de una misma madre, porque en la cultura semítica a los hermanos se le podía referir a otro tipo de parientes. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Abraham está a punto de separarse de Lot, Abraham se vuelve a Lot, siendo Abraham su tío, y le dice: no está bien que haya contienda entre nosotros porque somos hermanos. Pero ojo, era tío y sobrino. Inclusive de los israelitas se dice que son hermanos de los edomitas. Tenemos dos pueblos que se dice que son hermanos. Entonces, es evidente que utilizar Gálatas capítulo 1:19, cuando Pablo dice que en Jerusalén no vio a otro más que a Jacobo, el hermano del Señor, no es contundente estos pasajes para decir realmente que Jesús tuvo otros hermanos. Lo que estoy queriendo decir es que apelar al hecho de que la Biblia mencione los hermanos de Jesús se convierte en un atolladero. Hay muchas objeciones que serían perfectamente válidas. Y lo mismo pasa del lado del catolicismo, ¿verdad? Un argumento a favor de que María siempre fue virgen y que no tuvo hermanos es, por ejemplo, cuando encontramos en el Evangelio de Juan que Jesús ahí en la cruz le dice a Juan: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ahora, los católicos argumentan que si realmente Jacobo, el que se llama hermano del Señor en Gálatas 1:19, es realmente medio hermano del Señor, este Jacobo se convierte al Señor días después. No tiene sentido, afirman los católicos, que Jesús haya encomendado el cuidado de María a Juan, porque ya el Señor sabía de antemano que unos días después uno de sus hermanos se iba a convertir. Inclusive no uno de sus hermanos, sino sus hermanos. Dice la Biblia en Hechos que aparecen su madre y sus hermanos orando en el día de Pentecostés. Entonces, realmente el argumento católico dice esto: si los hermanos del Señor se convirtieron y si realmente fueran medios hermanos de Jesús, no tiene sentido que Jesús le deje a alguien que no es su pariente el cuidado de María. Vamos a darles por un momento la razón. Entonces resulta que los que se llaman hermanos del Señor no son sus hermanos, Jacobo no es su hermano, es decir, no es su medio hermano, sino que son parientes. Bueno, es que llegamos al mismo conflicto. Teniendo María parientes, ¿por qué Jesús no le encomendó el cuidado de su madre a sus parientes antes de alguien que no tenía relación sanguínea con él? ¿Me estoy dando a entender? O sea, aquí el argumento católico es pobre y el argumento evangélico termina resultando también pobre. El de Mateo 13:55 que dice que Jesús tenía hermanos. Sin embargo, yo considero que hay un argumento fuerte, quizás yo diría que el argumento más fuerte a favor de que María no fue siempre virgen, se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 25. Voy a leer desde el 18 rápidamente para entender el contexto. Ahora bien, el nacimiento de Jesús era así: estando prometido en matrimonio su madre María con José, antes de juntarse fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que es justo, pero no quiere denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice: He aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó y recibió a su mujer. Pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Aquí el argumento clásico evangélico es apelar a la preposición griega eos, que se traduce hasta. Entonces el clásico argumento es: no, María sí tuvo relaciones porque la Biblia dice que José la conoció, refiriéndose a tener relaciones sexuales. Está claro que ahí conocer significa tener relaciones sexuales. Esto lo sabe cualquiera que ha leído el Antiguo Testamento. Y conoció a Adán, a su mujer Java, y dio a luz a su hijo Caín, y volvió a conocer a Adán, a su mujer Java, y dio a luz a su hijo Abel, etcétera, etcétera. Conocer, está claro, que es una forma de referirse a las relaciones sexuales. Entonces, el clásico argumento sería que aquí el eos, que se traduce hasta, demuestra que fue hasta que dio a luz a Jesús cuando María fue virgen, pero después de eso ya José tuvo relaciones sexuales con ella, como debería ser, como debería de esperarse, pues es su esposa, ¿no? Sin embargo, aquí la contraposición católica diría que no es contundente el argumento, porque también en Mateo capítulo 28, versículo 20, encontramos esa preposición eos, hasta, cuando Jesús dice: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta eos, el fin del cosmos, el fin de la humanidad. Y obviamente cuando se acabe la humanidad, este sistema de cosas tal como lo conocemos, es evidente que el Señor seguirá con nosotros. Mateo 28, 20 no está diciendo que el Señor estará con nosotros mientras este mundo exista. Él estará con nosotros por siempre. Entonces ese es el argumento católico. Y viene tratando de desestimar este argumento de Mateo 1.25. Sin embargo, hay un detalle muy interesante de Mateo 1.25 que no se parece nada a Mateo 28:20 y otros pasajes similares donde encontramos esa preposición eos. Y es que el pasaje comienza diciendo kai uk, que significa que kai es una conjunción griega que significa y algunos dirían que la forma de traducirse es: y no la conoció hasta. Pero kai uk al estar combinadas estas dos partículas, kai, uk, se comporta realmente como una conjunción adversativa. Esto lo sabemos porque aparece tal cual como un pero en Hechos capítulo 12, versículo 9. Pedro está siendo liberado de la cárcel por un ángel y dice la Biblia: el ángel le dijo: cíñete y átate tus sandalias, e hizo así. Y le dice: ponte tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo lo seguía kai uk, pero no entendía que lo que sucedía por medio del ángel era real. Suponía ver una visión. ¿Se están dando cuenta? La Biblia nos está enseñando que Pedro estaba siendo liberado de la cárcel, pero él no sabía que lo que estaba ocurriendo era real porque creía que era una visión. Ahí la preposición kai uk, vuelvo a repetir, se convierte en una conjunción adversativa. Y esto es precisamente lo que ocurre en Mateo capítulo 1, versículo 25. Porque desde el versículo 18, por eso quise leer todo el contexto, ¿de qué viene hablando el contexto? De que Jesús nace de una virgen. Ese es todo el contexto. Ustedes lo vieron, ¿verdad? José, no temas de recibir a tu mujer María, porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. El texto está dejando bien claro en todo su contexto que el tema principal es que Jesús está naciendo de una virgen. Y entonces el versículo 25, a manera de contraposición, usa esa conjunción adversativa kai uk para decir: pero, ya ahora como contraposición, no la conoció hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Me estoy dando a entender. No solo
el versículo tiene peso por la preposición eos que dice hasta, sino es que el mismo versículo por la preposición kai uk le da todo el peso de contraposición. Sin embargo, déjenme decir algo. Supongamos que para alguien no es suficiente y dice, no es suficiente, la traducción perfectamente podría ser y no la conoció. Y no necesariamente es una preposición adversativa. Bueno, digamos que sí, que está bien. Entonces, si es así, ¿cuál es un punto objetivo? Miren, ni con Mateo 13:55, ni Gálatas 1:19, ni los otros pasajes a favor de que Jesús no tuvo hermanos, como el de Juan que mencioné anteriormente, ninguno termina siendo convincente. Y aún el que quiera decir que Mateo 1:25 no es convincente, aunque para mí sí lo es, bueno, está bien, no es convincente, pero entonces ¿a cuál punto llegamos objetivo? Llegamos a un punto objetivo de que no encontramos argumentos claros y concisos en la Biblia, ni a favor ni en contra. Entonces, ¿qué significa esto? Que preguntarse si María tuvo hijos o no, o si María fue siempre virgen o no, fue un tema irrelevante para los apóstoles. No fue un tema ni de alta importancia ni de mediana importancia. Fue un tema que los apóstoles, sinceramente, no les interesó dar detalles. Eso es objetivo. Eso sí es objetivo. Porque nosotros nunca encontramos en las cartas de los apóstoles a ellos construyendo teología en torno a María. Cuando nosotros encontramos en los evangelios que a María se le menciona, siempre será porque tiene un tipo de relación con Jesús, como cuando la Biblia menciona otro tipo de personajes, como por ejemplo a María Magdalena. Se habla de María Magdalena no por hablar de María Magdalena, sino por la relación que tiene María Magdalena con Jesús. Y lo mismo pasa con María, la madre de Jesús. Se habla de ella no por hablar de ella, sino por la relación que tiene con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los evangelios se le menciona a ella como un personaje histórico, pero cuando ya empiezan los apóstoles a escribir cosas en sus cartas, ni siquiera la mencionan porque ellos nunca desarrollaron mariología. E inclusive hay un pasaje muy interesante en Lucas capítulo 11, versículo 27 que dice lo siguiente: hablando estas cosas, sucedió que cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo: bienaventurado, se le está hablando a Jesús, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. ¿A quién se está refiriendo? A María, ¿verdad? ¿Y qué contesta Jesús? Pero él respondió: antes bien, bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Qué interesante que cuando una mujer quiso llamar la atención con respecto a la figura de María, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste, Jesús desvió la atención y dijo: antes bien, bienaventurados son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Para los apóstoles, desarrollar un tipo de teología en torno a María no fue importante. Y por lo tanto, para nosotros no debería ser importante tampoco este tipo de temas. Porque si hubiesen sido importantes, los apóstoles hubieran hablado de profundidad en eso. Entonces, eso es el punto. No podemos llegar a una posición certera de si fue siempre virgen o no fue siempre virgen. Pero es que eso es irrelevante. Y mucho más irrelevante termina resultando aquellos que quieren construir un montón de condiciones con relación a María cuando a los apóstoles nunca les importó. Porque algo sí quiero terminar diciendo. La fe cristiana se construye en la autoridad de los apóstoles. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y si a los apóstoles no les importó desarrollar ese tipo de mariología, ese estudio de María o desarrollar ese tipo de teología con respecto a María, pues a nosotros tampoco. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.